Isaac ya está conectado. Bueno, Doc, cuando quieras, ya son 60 los que están adentro. Bueno, comenzamos. Vamos a hacerlo lo más rápidamente posible. Dejamos las formalidades para los siguientes 45 minutos si no nos alcanza, porque si no el tiempo nos va a jugar una mala pasada. Les explico muy rápido cómo funciona esto. Yo les voy a leer un caso clínico. Calculo que todos lo habrán leído ya y hay una serie de preguntas que vamos a contestar relacionados sobre todo con el conocimiento que adquirieron hoy en la clase teórica. Yo escuché la última parte del teórico y se desarrolló prácticamente todo lo que tendríamos que hablar o discutir en el práctico, así de que comenzamos rápidamente. El caso clínico se trata de un hombre de 65 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial. Perfecto, ahí lo tienen. Con tratamiento discontinuo, diabetes, hipercolesterolemia sin tratamiento. Presenta 24 horas de evolución de debilidad del hemicuerpo derecho, con sensación de hormigueo, con desvío de la mirada hacia el lado izquierdo, y a la exploración física general presenta una tensión arterial de 180 a 100, frecuencia cardíaca de 100 por minuto, no hay soplos en los vasos del cuello ni cardíaco. El tórax no tiene anormalidades, el abdomen es normal, los miembros inferiores sin edema, y el examen neurológico presenta afasia, es decir, es una incapacidad para hablar o comprender, hemianopsia homónima, que es un trastorno de la visión, que en algún momento o más adelante, si quieren, lo explico mejor. Hemiparesia, que es una debilidad o pérdida de fuerza de la mitad del cuerpo, con hemianestesia braquiofacio-crural derecha, Babinski, que es un signo, un reflejo patológico, y sucedáneos presentes en el lado derecho. La tomografía axial computada del cerebro informa en el hemisferio izquierdo una zona de hipodensidad rodeada de un importante halo claro en el territorio de la cerebral media. Se hace diagnóstico de infarto cerebral aterotrombótico. Otra TAC, 72 horas después, muestra una transformación hemorrágica del infarto cerebral. Bueno, les voy a comentar rápidamente, en todo caso yo hago una introducción, le comento los temas que considero más importantes y después dejo abierto para que me pregunten o se saquen dudas que puedan tener respecto a esto. No sé si quieren que funcione así o quieren hacerme alguna pregunta ahora antes de continuar. Me dicen. ¿Seguimos? Sí, Doc, seguimos nomás. Perfecto, Sí, Doc. muy bien. Sí, súper, Doc. Muy bien, perfecto. El accidente cerebrovascular o stroke, que es un término inglés, digamos que se usa mucho, es una situación clínica en la cual se producen manifestaciones neurológicas de déficit neurológico en forma más o menos aguda, que son debidas a una alteración de la circulación cerebral, que puede ser tanto un evento isquémico como hemorrágico. Habitualmente los isquémicos son mucho más frecuentes, casi el 85-90% de los casos. El hemorrágico es mucho menos frecuente. Y bueno, y se dan casos particulares como este, que comienza siendo un evento isquémico y termina con una, digamos, transformándose en un evento hemorrágico.
como les decía, estas situaciones clínicas se producen por una alteración en la circulación cerebral que tiene una magnitud, es decir, es tan intensa la alteración circulatoria o dura durante tanto tiempo que puede llegar a producir una lesión tisular, que es la muerte celular por necrosis o por otras formas de muerte celular que también se pueden llegar a producir. Y las manifestaciones neurológicas que aparecen tienen que ver precisamente con esa alteración inicialmente funcional y después orgánica de muerte celular, y son variables esas manifestaciones clínicas de acuerdo a cuál sea la zona en la que se produce la lesión. Es decir, si es zona que únicamente incluye una parte motora, supongamos, de la parte superior del cuerpo, podrá provocar una monoparesia de un brazo, o como en este caso, la lesión se ubica en un área donde, además de afectar toda la parte motora, afecta seguramente el quiasma óptico y por eso produce el defecto visual. ¿Y qué otra cosa era que comentaba? Bueno, básicamente hay las áreas las áreas elocuentes, digamos, que pueden afectar el habla. Es decir, las manifestaciones clínicas varían básicamente de acuerdo a cuál sea el área que se infartó. ¿Se entiende eso, no? Bueno, digamos que el cerebro requiere en forma continua aporte de sangre, la cual lleva glucosa y oxígeno que las células del sistema nervioso requieren para su metabolismo. No tiene capacidad de reserva, es decir, no puede almacenar la glucosa como fuente energética, ni la puede transformar en otras, en grasas, por ejemplo, para reservarlas como fuente energética. O sea que es muy dependiente de que ese flujo sanguíneo se mantenga constante a lo largo del tiempo. Y también funciona esto que el cerebro mantiene en un rango muy importante de presiones, un flujo constante que es de aproximadamente 50-60 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Digo en un amplio rango de presiones porque todos, como ustedes saben, todo flujo es dependiente de dos variables. Por un lado la presión y por otro lado la resistencia. Todo flujo depende directamente de la presión y depende en relación inversa con la resistencia. Mayor presión, mayor flujo, mayor resistencia, menos flujo. El cerebro autorregula la vasculatura cerebral, la vasculatura propia, abriendo o cerrando las arterias en función de la perfusión que tiene. Y de esta manera permite que el flujo se mantenga constante con presiones, esto lo explicó muy bien Pisorno hace un rato, que van entre 50 a 60 de presión media hasta 150 o 160 de presión arterial media. En ese rango, yo no tengo en este momento para compartir pantalla y mostrarle una curva, no sé si Luciano tenés por ahí una figura de la curva de autorregulación. Sí, Doc, dale paso. En ese rango, si la podés mostrar, en ese rango de presión, el flujo se mantiene constante, es decir, sigue siendo 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto cuando la presión arterial media es de 50 y mantiene ese mismo flujo cuando la presión arterial media es de 150. ¿Cómo lo hace? Bueno, cuando la presión baja, las arteriolas se abren en el cerebro para incrementar el flujo y cuando esa presión se incrementa, las arteriolas se cierran. Este mecanismo de autorregulación es básicamente por modificación de tono miogénico, no tiene tanto que ver con el estímulo simpático o parasimpático, y permite de esta manera, modificando la resistencia,
mantener un flujo constante a distintos niveles de presión. Pero hay una situación que también interfiere, ahí vamos a ver. Bueno, esta es otra formulita que ahora les comento. Acá, fíjense que la parte, digamos, esta parte plana de esta curva, que en realidad no es una curva, la parte plana indica el flujo sanguíneo cerebral constante, una meseta de flujo sanguíneo. Acá está, acá en la ordenada es el flujo sanguíneo. Supongamos que esto es 0, acá estaríamos en 50, acá estaríamos en 100. Fíjense que a nivel de 50, entre una presión arterial media de 50 y una presión arterial media de 150, el flujo es totalmente constante. Fíjense, acá están dibujadas las arteriolas, donde a bajo flujo las arteriolas están dilatadas y a medida que, a baja presión las arteriolas están dilatadas y a medida que la presión se incrementa las arteriolas se achican. ¿Por qué? Porque necesita mantener un flujo constante, no necesita más ni menos que los 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. ¿Qué pasa si ese flujo se excede, si es más? Eso se transmite, digamos, a la vasculatura. La vasculatura no puede contener, por decirlo de alguna manera, el volumen sanguíneo a esa presión y generará edema cerebral, es decir, habrá una salida de líquido hacia el espacio extravascular y generará edema, y por debajo de este valor, fíjense que se produce una caída del flujo sanguíneo cerebral, es decir, cuando estamos por debajo del valor de 50 de PAM, el flujo sanguíneo cerebral decae y ahí aparece isquemia cerebral. O sea que manteniendo constante este flujo, no tenemos ni, digamos, hiperemia con potencial edema cerebral, ni tenemos isquemia por déficit de flujo. Hay otra cosa que les quiero... recuerden siempre estos valores, porque son importantes. Una cosa que deben saber, que esto no es una cuestión totalmente estática, sino que con el envejecimiento, con la presencia de factores como por ejemplo la hipertensión arterial crónica, esta curva se desplaza en el sentido hacia la derecha. Es decir, que en lugar de autorregular entre 50 y 150, a lo mejor autorregula entre 70 y 170, por poner un valor cualquiera. Lo cual significa que un hipertenso crónico va a tener esa autorregulación de flujo con valores más altos de presión arterial. Y eso es importante tener en cuenta porque a veces, en la intención de tratar excesivamente la presión arterial, uno pone a un paciente hipertenso crónico en una condición de hipoflujo. Si baja, supongamos como el caso que le decía, baja la presión arterial a menos de 70 de PAM. Presión arterial media me refiero. Pone la formulita de la presión de perfusión. Independientemente de esto, el cerebro, al estar encerrado en una caja rígida, los factores que condicionan, digamos, presión dentro de esa caja, como por ejemplo el volumen del encéfalo, el volumen del líquido cefalorraquídeo, acá está la formulita, el volumen del líquido cefalorraquídeo y el volumen de sangre contenido en el cerebro en algún momento, genera una presión dentro del cráneo que se opone al flujo de sangre. Por eso cuando hablamos de flujo sanguíneo cerebral, nosotros tenemos que conocer las variables que lo determinan. Y fíjense esta formulita que dice que el flujo sanguíneo cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal sobre la resistencia vascular cerebral. La fórmula se puede tener en cuenta solamente si hay una pregunta de parcial, por ejemplo, ¿cuál es el flujo sanguíneo cerebral para una PAM X y una PIC de tanto? Utilicen solamente esta fórmula. Flujo sanguíneo cerebral es igual a PAM menos PIC. Esto nos quiere decir, digamos, que
Un incremento de la presión intracraneal, como ocurre en el edema cerebral, que ocurre en los accidentes cerebrovasculares, va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, aunque la PAM se mantenga normal o en rango normal. ¿Se entiende esto? ¿Me quieren preguntar algo? No, Doc, se entendió bien. Pueden escribir en ¿Entienden? el chat si tienen alguna duda, yo les paso al doctor. Correcto. Seguimos entonces. Entonces, perfecto, esto tiene una serie de implicancias clínicas que seguramente ustedes la van a comprender mejor más adelante, pero tienen que saber esto, el flujo sanguíneo cerebral depende de la PAM y de la PIP, de la PIC, presión intracraneal. Toda condición que incremente la PIC va a producir una caída del flujo sanguíneo cerebral. ¿Estamos? Los determinantes, ahí hay un cuadrito que está muy lindo, el 80% de la presión intracraneal está determinada por el propio encéfalo, digamos. Un 10% por el líquido cefalorraquídeo y la sangre es otro 10%. Es importante tener en cuenta que cuando, por ejemplo, el volumen del encéfalo se incrementa, por ejemplo, porque hay edema cerebral, el cerebro todavía puede autorregular un poquito, eliminando, sacando un poco de líquido encefalorraquídeo, disminuyendo, digamos, la caída de la perfusión con una disminución del volumen, puede corregir ese incremento de la presión intracraneal, pero todo esto tiene un costo. Es decir, disminuir el flujo sanguíneo para reducir la PIC tiene el costo de producir isquemia. ¿Se entiende? Ahí Sí, se doctor. las estoy complicando. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuáles son determinadas condiciones que pueden modificar el volumen de sangre en un momento dado en el cerebro? Hoy les decía que a través de la autorregulación el cerebro puede abrir y cerrar las arteriolas. Bueno, unas arteriolas abiertas te generarán en un momento dado mayor volumen de sangre. Las arteriolas cerradas generarán en algún momento un menor volumen de sangre. ¿Qué factores pueden modificar ese cierre y apertura arteriolar? Uno de ellos es el valor de la presión de dióxido de carbono. Es decir, si la presión de dióxido de carbono se eleva, las arteriolas cerebrales tienden a vasodilatarse. Si la presión de dióxido de carbono baja, las arteriolas tienden a cerrarse, a producirse una vasoconstricción. Piénsenlo desde el punto de vista biológico, esto tiene importancia. Un incremento del dióxido de carbono en realidad está indicando una reducción de flujo. O sea que siempre que se incrementa el dióxido de carbono, una respuesta biológica apropiada sería aumentar el flujo. Mientras que si el dióxido de carbono disminuye, recuerden que el dióxido de carbono es un producto final del metabolismo, o sea que si yo tengo dióxido de carbono alto, significa que el lavado de dióxido de carbono está enlentecido, y ahí por lo tanto expresa una condición de bajo flujo. Una situación inversa ocurre, o similar ocurre con el oxígeno. Si yo tengo hipoxia, genero vasodilatación porque estoy buscando corregir ese flujo, ese aporte de oxígeno, y si tengo un aumento de los niveles de PO2, produzco vasoconstricción. Piénsenlo también desde el punto de vista biológico, tiene una lógica total. Tengo poco oxígeno, tengo que vasodilatar. Esto que parece una cuestión poco importante, en realidad tiene valor al tratar, porque si uno tiene una persona con presión intracraneal alta, una de las cosas que puede hacer hiperventilándolo es bajar el nivel de CO2 y reducir la presión intracraneal, y son medidas que se toman en terapia intensiva, un paciente, por ejemplo, conectado al respirador, si uno quiere reducir la presión intracraneal. Una de las medidas que se puede tomar. Seguimos con esto. No sé qué más hay en esta gráfica. Bien, esta suele ser pregunta de parciales. ¿Cómo responde las arteriolas cerebrales a las modificaciones de la PCO2 y PO2?
Está muy bueno esto. ¿Preguntas? Seguimos. Bien, vamos. Perfecto. ¿Por qué situaciones se produce una caída del flujo sanguíneo y la lesión celular? Bueno, en general en el accidente cerebrovascular isquémico la causa más frecuente es la obstrucción de una arteria y produce esto un fenómeno de isquemia focal. Puede producirse también un fenómeno de isquemia global en otras condiciones, por ejemplo, una arritmia, un paro cardíaco, que podría ser una situación en la cual se producen una caída del flujo en forma global. Pero lo más típico del stroke es la obstrucción de un vaso, que puede ser por un trombo que se genera sobre una placa aterosclerótica. Ya van a ver más adelante cómo se genera todo este fenómeno. Por un émbolo es en general en la ACV es tromboembolia, es decir, es un trombo sanguíneo que migra desde generalmente desde el corazón, una válvula o una válvula o una cavidad cardíaca e impacta en un vaso y lo ocluye. En general, digamos, una reducción del flujo que no es muy importante y dura pocos minutos, uno puede recuperarse completamente, pero si la reducción de flujo es suficientemente importante o dura durante mucho tiempo, lleva a que la célula muera. Cuando el flujo cae, estos valores son importantes de recordar, cuando el flujo cae por debajo de 50, hasta aproximadamente los 35 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido, no suele pasar nada. A partir de en realidad, inicialmente con una reducción de flujo, lo primero que el cerebro hace es ahorrar y no sintetizar nada. Eso es lo que hace. La síntesis proteica, síntesis de neurotransmisores y demás, perdón por esto, la síntesis de neurotransmisores y demás se detiene. Alrededor de los 35 tiene un mecanismo compensatorio que es el de incrementar la captación de glucosa. En realidad el cerebro capta solo una pequeña parte de la glucosa que le llega en forma constante, es decir, como que tiene un rango muy amplio para aumentar esa captación. Cuando baja la perfusión cerebral, lo que hace es extraer un poco más de glucosa de la sangre. A partir de los 25 mililitros comienza el metabolismo anaeróbico. Entonces, la glucosa, en lugar de entrar al ciclo de Krebs, lo que hace es terminar en la vía glucolítica y se comienza a producir lactato. Y ahí ya comienza el problema, porque cuando hay acidosis dentro de la célula, ocurre una cosa. Ustedes sabrán que el calcio y el hierro, que están unidos a proteínas, se unen o se liberan de la proteína en función del pH. Cuando existe un pH ácido tienden a liberarse. Y ya en esta condición en que, digamos, no es un hipoflujo muy severo, pero sí ya hay metabolismo anaeróbico y hay un exceso de lactato y hay acidosis, ya hay niveles de calcio elevado dentro de la célula y niveles de hierro elevado, y esto es lesivo para la célula. Más adelante les explico por qué. Finalmente, cuando el flujo cae a 16 o 18, se producen alteraciones eléctricas en la membrana. Ya la célula no puede mantenerse polarizada. Ustedes saben que para mantenerse polarizada tiene que tener activas las bombas iónicas, sobre todo el sodio-potasio TPasa, para mantener polaridad de membrana. Entonces empiezan a aparecer disturbios eléctricos en las células, que tienden a despolarizarse. Y finalmente, cuando llega a 10 a 12 mililitros de flujo, ya es imposible mantener la integridad de la membrana y las células terminan necrosando la membrana. Falla la homeostasis iónica y entonces el calcio y el sodio ingresan masivamente en el interior de la célula y producen una serie de eventos que van a llevar a la necrosis. El calcio es un segundo mensajero dentro de la célula y lo que hace es activar diversas enzimas, entre ellas proteasas
y fosfolipasas, y las fosfolipasas ustedes, bueno, conocen mejor que yo la cantidad de vías metabólicas que se pueden generar ahí por activación de fosfolipasas. Sacan fosfolípidos de la membrana y generan intermediarios. 7 minutos, bien. Genera intermediarios que a su vez favorecen mayor entrada de calcio y también van degradando componentes de la membrana, y además de esos componentes de la membrana, por ejemplo, uno es el ácido araquidónico, que usted puede seguir distintas vías metabólicas, ciclooxigenasa, lipoxigenasa, citocromo P450 y demás, y generar intermediarios que tienen funciones vasoactivas para, digamos, producir vasodilatación o para generar fenómenos inflamatorios. Todo esto vamos a ir hablando en clases sucesivas nuevamente. Todo esto termina, lo hago rápido porque lo explicó muy bien Pisorno hoy. Todo esto termina con que la célula, que no puede mantener la integridad de sus membranas y sus componentes, su citoesqueleto, su ADN y demás, termina necrosándose. Todos estos componentes intracelulares se vuelcan al espacio extracelular, generando un proceso inflamatorio que recluta células inflamatorias, polimorfonucleares, macrófagos y demás, que generan un proceso inflamatorio muy grande en esa área, y estos fenómenos inflamatorios, como seguramente ustedes se han familiarizado mucho por el tema de la COVID recientemente, esta reacción inflamatoria en el cerebro es como un campo de batalla donde hay, digamos, lesión colateral, e incluso elementos que no estaban dañados inicialmente por isquemia se dañan por el propio proceso inflamatorio. Todas estas situaciones que ocurren en el cerebro ocurren no solamente en la neurona, sino que ocurren en células de la glía, en el endotelio y demás. El daño es general. Y dentro de ese daño general, el daño vascular que produce es que esos vasos ya no tienen capacidad autorregulatoria. Esos vasos sanguíneos no pueden abrir y cerrar sus músculos como lo hacen normalmente, y por eso la perfusión en esa zona de isquemia depende exclusivamente de la PAM. La línea o de autorregulación, en lugar de ser amesetada, es una línea recta, con mayor o menor inclinación, que nos indica que la perfusión de esa área depende exclusivamente de la presión arterial media. Esa capacidad autorregulatoria que tenía la vasculatura cerebral está totalmente perdida. Y eso es importante a tenerlo en cuenta, porque sostener una presión de perfusión adecuada, en el sentido de que se aporte oxígeno, nutrientes al cerebro, sin llegar a un estado de hiperperfusión. Imagínense ustedes que la vasculatura está lesionada y que entonces un estado de hiperperfusión, es decir, estar muy alto en la curva de perfusión cerebral, va a generar un estado de, es decir, va a propiciar el edema cerebral y mayor lesión. Y una cuestión muy pendiente en la curva va a generar isquemia. Después, si quieren, aclaramos un poco este tema, porque no sé si fui claro realmente en la forma en que lo dije. En la lesión vascular, además, por otra parte, puede llegar a favorecer, está rota la barrera hematoencefálica ahí, puede llegar a favorecer la transformación hemorrágica, como ha ocurrido en este caso. Es decir, los vasos están destruidos y entonces aparece extravasación de sangre, y una lesión originalmente isquémica se transforma en un evento hemorrágico. Bien. ¿Con qué seguimos? ¿Alguna pregunta? Podemos armar otra reunión, Doc, ahora cuando termine esta, nos quedan 3 minutos. Dale. Tomamos otra reunión para hablar un poco del stroke isquémico y del caso clínico, digamos. Creo que usted puede usar su pizarra, digamos, de Zoom como para
marcar un poco la pantalla. Bueno, volvé ahí. Esto es importante que sepan. No, esa, la que está al área de penumbra. Esto es importante que sepan que cuando hay una obstrucción de un vaso único, hay un área central que es la que recibe menos flujo, que es la que es directamente dependiente del vaso sanguíneo obstruido. Y después, digamos, como en círculos concéntricos, hay áreas que tienen un poquito más de flujo porque reciben circulación colateral. Seguramente las neuronas del área central del core, las que han recibido menor cantidad de flujo, seguramente se van a terminar necrosando, y las otras del área de que se denomina de penumbra, puede ser que se logren recuperar, es decir, no morir porque han recibido, si existe intervención terapéutica para mejorar el flujo, o bien, me olvidé lo del glutamato, ahora los comento, para restaurar el flujo, o bien son células que quedan potencialmente o con lesiones o con algún grado de disfuncionalidad que va a hacer que tardíamente mueran, pero no por necrosis, sino por mecanismos apoptóticos. Es decir, para morir por apoptosis, seguramente lo hablaron hoy, se requiere cierta cantidad de energía, porque se requieren realizar procesos de síntesis y demás, así que en esa área de penumbra son células que son potencialmente recuperables o que finalmente morirán, pero no por mecanismos necróticos, sino que morirán por apoptosis. Lo que me olvidé de decir del glutamato, digamos, y de toda esa cascada isquémica, es que cuando la célula se despolariza, libera también neurotransmisores excitadores, como el glutamato, y que ese actúa sobre